Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. En el episodio número 33 vimos pruebas de la existencia de gigantes durante los días de Noé. Incluso vimos cómo científicamente es posible crear un gigante con el ejemplo del Liger. Además hablamos de la manipulación genética o como se llama ahora, ingeniería genética, que a pesar de que empezó hace muchos años, es ahora que ha alcanzado un apogeo increíble. Finalmente empezamos a hablar de los ovnis y los extraterrestres. La pregunta que surgió y que vamos a tratar de responder hoy es, ¿qué tendrán que ver estos extraterrestres con los ángeles caídos y los demonios? Así que si están listos, ¡vamos! La mayoría de la gente, incluso cristianos, creen que estos seres son de otros planetas, en parte gracias a la influencia del History Channel con el programa Ancient Aliens. Para los que lo ven en castellano, en realidad no sé el título, pero se traduce algo así como extraterrestres ancestrales. Lo que básicamente quieren demostrar que los extraterrestres son nuestros antecesores y que ellos nos pusieron en esta tierra. Creo que esta creencia de que son seres de otros planetas viene en parte porque los vehículos que usan exhiben un comportamiento que está más allá de las leyes de la física actual. Pueden ir a más de 6.000 millas por hora, o sea, más de 9.600 kilómetros por hora, sin explosiones sónicas. Hacen giros en ángulo recto a 16.000 millas por hora, o sea, 26.000 kilómetros por hora. Se materializan y desmaterializan sin dejar rastro. Si a esto le añadimos las evidencias encontradas, como las que vimos en el programa anterior, las cuales muestran tecnología que actualmente no existe, tiene sentido que esto lleve a la gente a creer que son seres de otro mundo. El problema es que, primero, ¿dónde está el tráfico aéreo? Estos objetos son observados en el aire, pero no se ve que vengan de algún planeta en particular. Simplemente aparecen y desaparecen. No hay tráfico. Segundo, si realmente vienen de otro planeta y como dicen muchos, que el propósito es ayudar a la humanidad, la pregunta es ¿por qué no lo han hecho ya? ¿Qué esperan? Tercero, ¿por qué ese empeño en estudiar los órganos reproductivos del ser humano y de las vacas? Algo en común que tiene la gente que es secuestrada es que le estudian los órganos reproductivos. Le hacen experimentos al punto de que algunas mujeres dicen haber sido embarazadas y haber conocido a sus bebés híbridos. Cuarto, ¿por qué el empeño en demostrar que son superiores a Cristo? Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Es decir, que estos extraterrestres entrarían también dentro de la creación. Si tratan de desacreditar a Cristo, podemos concluir que no son creyentes. Tal vez es por eso que la gente en general está dispuesta a creer en ellos, porque los ven como seres superiores. Volviendo a las evidencias encontradas, quiero mostrarles un ejemplo antes de seguir con el tema. Es el misterio de Atacama. Esta criatura se encontró en el desierto de Atacama en Chile. Tiene 6 pulgadas de alto, o sea 15 centímetros. Tiene el 91% de los genes idénticos al ser humano, o sea que la diferencia con el ser humano es solo del 9%. Después de 6 meses de investigación por parte de científicos destacados de la Universidad de Stanford, el humanoide de Atacama sigue siendo un profundo misterio. El Dr. Lachman concluyó que la apariencia del humanoide no es el resultado de ninguna deformidad conocida, defecto genético, displasia esquelética o cualquier otra anomalía humana conocida. Sin embargo, la conclusión más sorprendente hasta la fecha es que el Dr. Lachman concluyó que el humanoide tenía entre 6 y 8 años de edad.
Ahora, el hecho de que su composición genética solo tenga una diferencia del 9% con el ser humano no quiere decir que sea humano. Los gorilas, por ejemplo, son un 98,5% idénticos a los humanos. Este 1,5% de diferencia hace que el gorila sea una especie distinta. Veamos ahora qué creen algunos de los investigadores más famosos de ovnis. Entre ellos encontramos al Dr. John Mack, que ya falleció en el año 2004, a Jacques Vallée, a J. Allen Hynek, que falleció en el 1986, y al Vaticano. Veamos lo que creen cada uno de ellos. El Dr. John Mack era jefe del Departamento de Psiquiatría del Hospital de Harvard y el ganador del premio Pulitzer. Él atendió más de 76 casos de secuestros y describió muchos otros más. Él dijo, entre comillas, la idea de que hombres, mujeres y niños pueden ser tomados contra su voluntad de hogares, automóviles y patios de la escuela por extraños seres humanoides para ser llevados a naves espaciales y sometidos a procedimientos intrusivos y amenazantes es tan aterradora y, sin embargo, tan devastadora para nuestras nociones de lo que es posible en nuestro universo que la actualidad del fenómeno ha sido rechazada en gran medida, de plano o extrañamente distorsionada en la mayoría de los reportes. Cierro comillas. El Dr. Mack en una entrevista declaró que él creía que estos seres venían de otra dimensión, no de otro planeta, porque estos aparecen de la nada. Después tenemos a los dos principales investigadores de ovnis, que son Jacques Vallée y J. Allen Hynek. Jacques Vallée es astrónomo, científico de computación, autor y ufólogo. Allen Hynek era director de astronomía de la Universidad de Cornell. Ambos han escrito muchos libros sobre el tema. Ambos creen que el comportamiento de estos seres refleja el comportamiento de los demonios descritos en la Biblia. También creen que estos seres son interdimensionales. Tanto el Dr. Mack como Jacques Vallée y Allen Hynek no son personas religiosas. Pero ahora veamos lo que dice el Vaticano. ¿Sabías que el Vaticano también está muy involucrado en la búsqueda de extraterrestres? El Vaticano logró conseguir la aprobación para construir el observatorio en el Monte Graham después de que la nación Apache se uniera a los ambientalistas para demandar al Vaticano y a la NASA, tratando de evitar que construyeran el observatorio. Para la nación Apache, Mount Graham es una montaña sagrada. En realidad es una de las 4 montañas más sagradas del mundo. La razón de que sean sagradas es que, de acuerdo con las investigaciones de los autores Tom Horn y Chris Putman, estas montañas son portales. Para los que leen inglés, les recomiendo el libro On the Path of the Immortals, o sea, El Camino de los Inmortales, por los mismos autores. En la descripción del programa tienen el link donde lo pueden leer gratis en formato de PDF. En ese observatorio tienen un telescopio llamado Lucifer. La palabra Lucifer es una sigla. El significado está en la pantalla en inglés. Este telescopio es usado para astrobiología, es decir, para buscar vida en exoplanetas. Exoplanetas son los planetas que están más allá del sistema solar. El telescopio tiene un espectro infrarrojo que permite a los astrónomos ver cosas que no se pueden ver a simple vista. Los astrónomos del Vaticano hablan con mucha frecuencia de ovnis como si fuera un hecho debido a la cantidad de ellos que ven. Es increíble cómo Wikipedia y otras páginas del Internet le llaman a esto teoría de conspiración, pero si uno se toma el tiempo de investigar, encontrará evidencias. Por ejemplo, el Monseñor Balducci era el portavoz de la presencia extraterrestre en la Tierra. Él falleció en el año 2008 y afirmaba que hay una presencia extraterrestre en la Tierra ahora y que las agencias del Vaticano en todo el mundo están recopilando información y estudiando lo que los extraterrestres están haciendo ahora en la Tierra. También el profesor de la Universidad del Vaticano, Giuseppe Tansella Nitti, afirmaba: muy pronto no tendremos que negar nuestra fe cristiana, pero hay información que viene de otro mundo y una vez confirmada va a requerir una relectura del Evangelio tal como lo conocemos. Después tenemos a Guy Consolmagno.
Él nació el 19 de septiembre de 1952 en Detroit, Michigan, y es un astrónomo, investigador y científico planetario estadounidense en el Observatorio Vaticano. Él es un sacerdote jesuita y dijo: muy pronto las naciones buscarán a los extraterrestres para su salvación. Además, escribió un libro titulado ¿Bautizarías a un extraterrestre? Él cree también que Jesús podría ser el hijo de un niño estrella. Niño estrella lo definen como una inteligencia extraterrestre de otro mundo, y que el nacimiento de Jesucristo, o sea, el nacimiento virginal, fue de hecho una parábola de un escenario de adopción en el que estos extraterrestres usaron a la Virgen María para crear a Jesús. Todo esto para decir que vamos a ser visitados por un Salvador de otro mundo. En el año 2009, astrónomos seculares fueron invitados a ir a Roma a la Academia Pontificia de Ciencias. Ateos hablaron en el Vaticano de la vida en el espacio y de los exoplanetas. Finalmente, el Papa Francisco respalda la evolución de la vida extraterrestre y la actividad ovni como parte del plan de Dios. Es interesante ver que los primeros investigadores, el Dr. John Mack, Jacques Vallée y Allen Hynek, creen que estos seres no son de otros planetas, sino de otra dimensión. Sin embargo, el Vaticano no parece creer lo mismo, ya que no hacen mención de ello. Yo creo que son de otra dimensión por su comportamiento. El hecho es que si son de otra dimensión, para manifestarse tienen que abrir portales. Un portal es la ubicación estratégica en la Tierra por donde han estado llegando entidades desde el principio de los tiempos. El Vaticano peleó por Mount Graham. Por esa razón, se cree que Mount Graham es un portal. Allí están viendo algo que se acerca a la Tierra y que según ellos será de suma importancia. Para los Cherokees, esta montaña es sagrada y según ellos, allí las entidades van y vienen con libertad. La Biblia nos habla de portales. Por ejemplo, en Génesis 11, del 1 al 9, vemos que la Torre de Babel la estaban construyendo para llegar al cielo. Esto no es literal. Aparentemente, el lugar donde estaban construyendo, ese era un portal, y lo que estaban tratando de hacer es de asaltar el lugar de Dios y vencerlo. Algunos artículos hablan de que Babel en el lenguaje acadio significa el portal de los dioses. Después, en Génesis 28, del 10 al 17, vemos que Jacob tuvo un sueño donde vio una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios subiendo y bajando. Estos son portales naturales, pero ¿será que el aumento de manifestaciones de ovnis se debe a que más portales se estén abriendo? Desde el 2014 al 2017, las manifestaciones de ovnis aumentaron en un 67%, y en el año 2020, según los datos del Centro Nacional de Informes OVNI, una organización sin fines de lucro, este año las detecciones han aumentado un 51% comparado al año pasado. Entre los 5.000 incidentes registrados hasta el momento en este año, el 20% ocurrió en Estados Unidos en abril, en el apogeo de la cuarentena. ¿Cómo es entonces que se hayan abierto portales? Sabemos que los ovnis han sido vistos a través de la historia de la humanidad, pero hay quienes creen que ciertos individuos son responsables por abrir portales muy grandes que darían comienzo a la época de los ovnis. Uno de ellos es Hitler. Hitler era un veterano condecorado en la Primera Guerra Mundial. Fue un ávido ocultista. Fue dictador de Alemania desde 1934 a 1945 y masacró a más de 6 millones de judíos. En la Biblia vemos cómo Dios ordenó a Israel que dieran ofrendas quemadas, o sea, holocaustos. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 33:10, Salmo 66:13 y 1 Samuel 7:9, entre otros. En el caso de Hitler, él sacrificó millones de cuerpos apilados como troncos de madera, rociados con gasolina y quemados. Y se cree que fue un intento del liderazgo nazi para conectarse con las fuerzas satánicas demoníacas. Mark Musser, autor del libro Nazi Ecology, explica:
El holocausto se entiende mejor como una forma modernizada de sacrificio humano, llevado a cabo bajo un camuflaje ecológico o biológico que tiene sus raíces en las imágenes de los robles sacrificiales del paganismo antiguo. La palabra holocausto en sí significa ofrenda quemada. Acuérdense que el adversario imita a Dios. No hay término medio. Si la ofrenda quemada no es para Dios, ¿para quién es? Efectivamente es un sacrificio para el adversario. El sacrificio humano produce la apertura de un portal. Dietrich Eckart, conocido como el fundador espiritual del socialismo, tenía mucha influencia sobre Hitler. De acuerdo con Jim Marrs, autor del libro Rule by Secrecy, o sea, Gobernando por el secreto, Eckart, antes de morir, profetizó acerca de Hitler. Dijo, entre comillas, «Sigue a Hitler, bailará, pero soy yo». O sea, Eckart, quien ha llamado la melodía. Lo inicié en la doctrina secreta, abrí sus centros en visión y le di los medios para comunicarse con los poderes. No llores por mí, habré influenciado en la historia más que ningún otro alemán. Cierro comillas. Joseph Carr, en el libro titulado The Twisted Cross, o sea, la cruz retorcida, dice que en los años posteriores se produjo un cambio extraño en Hitler. Dice que él comenzaba a hablar en un tono discreto y tambaleante. Sus conceptos se escuchaban desordenados, como buscando palabras con torpeza. Repentinamente algo lo hacía ponerse rígido y así despegaba en un oratorio como en llamas. Al final quedaba cargado con energía. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos americanos reportaron que vieron ovnis. Les llamaban Foo Fighters, o sea, luchadores Foo. La palabra Foo en realidad no tiene sentido. De todos modos, estos objetos eran extraños y brillantes. Volaban más rápido que cualquier otro avión. Molestaban a los pilotos alemanes como también a los americanos. Jugaban con ellos como si fuera un juego de gato y ratón. El segundo individuo es Aleister Crowley, que vivió entre el 1875 y el 1947. Era un ocultista que se llamaba a sí mismo la Bestia. Se lo conocía como el hombre más malvado de la Tierra. Él y sus seguidores experimentaban con sexo, drogas y una serie de rituales extraños que incluía sacrificio de niños. Tuvo y tiene muchos seguidores, especialmente en la industria de la música y las artes. Aparece en portadas de álbumes como, por ejemplo, el de los Beatles. Escribió el Libro de la Ley, que básicamente promueve hacer lo que tu voluntad determine. El Libro de la Ley fue supuestamente canalizado por Horus de la mitología egipcia a través de su esposa. De enero a marzo de 1918 comenzó una serie de experimentos sexuales mágicos llamados Alamantra Workings, en los que dijo que había abierto un portal a otra dimensión en el tiempo y el espacio, permitiendo que una entidad, o sea, un demonio, llamado Lamb, entrara. El dibujo es muy similar a un extraterrestre del tipo gris, descrito por personas que han visto ovnis. Finalmente tenemos a Jack Parsons y L. Ron Hubbard. Supuestamente el portal abierto por Crowley fue ampliado en gran medida por estos dos individuos en marzo de 1946, en un lugar que más tarde se convirtió en el Área 51. Jack Parsons fue el fundador del laboratorio de propulsión a chorro y científico de combustible de cohetes. L. Ron Hubbard fue el fundador de cienciología y dianética, o sea, la relación metafísica entre la mente y el cuerpo. Ellos eran estudiantes de Crowley y su experimento se llamaba Babylon Working, o sea, Babilonia trabajando. Este experimento también se basó en la magia ceremonial sexual. Quería traer el espíritu de Babilonia e invertirlo en un ser humano, más específicamente en el útero de una mujer para que el bebé tuviera las fuerzas de Babilonia. A diferencia de Crowley, ellos no pudieron cerrar el portal. Así es que comienza la era de los ovnis. El mismo año de la muerte de Crowley, en el 1947, es cuando la nave espacial se estrella en Roswell, Nueva México. Aquí es también cuando aparecen los rollos del Mar Muerto, como mencionamos antes. En Primera de Enoch 10:12 dice que los ángeles caídos estarían prisioneros por 70 generaciones. El Salmo 90:10
define una generación como 70 años. 70 generaciones por 70 es igual a 4.900 años. Se calcula que ellos fueron encerrados 3.000 años antes de Cristo, es decir, que para comienzos de los 1900 estos ángeles tendrían que haber sido soltados. En Génesis 6 vimos que como consecuencia de que los ángeles se mezclaran con las mujeres, hubo una explosión de conocimiento. Dijimos que los ángeles les enseñaron a los hombres el arte de la guerra, la mezcla de plantas para abrir portales, a las mujeres el maquillaje para seducir, además de manipular el ADN y crear quimeras. Tuvieron entonces hijos con las mujeres, ellos son los Nefilim, y cuando estos Nefilim se mataron entre ellos, sus almas pasaron a ser demonios. Basado en lo que Jacques Vallée y Allen Hynek y el Dr. Mack investigaron, y basado en los tipos de extraterrestres que la gente describe, es muy posible que estos sean los ángeles caídos y los demonios. La gente describe como mínimo 3 tipos de extraterrestres: los nórdicos o pleyadianos, también llamados blancos altos, que tienen un aspecto angelical, pero que te hacen dar escalofríos, es decir, que tu espíritu siente que algo malo hay en ellos. Después están los grises. Todos son muy parecidos. La pregunta es, ¿será que estos son trajes biológicos para el espíritu de los demonios? Porque como vimos antes, los demonios tienen que entrar en un ser humano para poder satisfacer sus necesidades. Finalmente están los reptiles, que pueden cambiar su aspecto. ¿Podrá ser que los ángeles caídos estén tratando de producir una semilla, ya que su enfoque es manipular los órganos de reproducción? Quizás esa semilla sea el anticristo. Dios ya envió a su simiente, Jesús, que murió por nosotros. Satanás todavía tiene que producir la suya. Jesús dice en Mateo 24, del 21 al 22, que habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran cortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Esto se refiere al período de la tribulación, que sucederá después de que la iglesia sea arrebatada. La semilla de Satanás hará que lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial parezca un juego de niños. Además de estos individuos mencionados, hay gente en el gobierno y organizaciones que toman muy en serio el tema de los extraterrestres. Por ejemplo, el honorable Paul Hellyer de Canadá declaró que las personas del mundo tienen derecho a saber que hay 4 especies diferentes de extraterrestres visitándonos durante miles de años. También coincidió con una organización llamada The Disclosure Project, que hay 2 extraterrestres trabajando con el gobierno de Estados Unidos. Dice que la agenda que tienen es el orden mundial. Dice que este plan ya está muy avanzado. Esto también lo dijo el señor Rockefeller. Dice que hay blancos altos que viven en bases de Estados Unidos. Por otro lado, tenemos a Phil Schneider, un geólogo e ingeniero con 17 años de experiencia trabajando en el gobierno en proyectos ocultos. Aquí en inglés se llaman Black Ops. Él trabajó en la base Dulce, en Nueva México, y dice que por error tuvieron un encuentro con un grupo de extraterrestres. Schneider es uno de los 3 sobrevivientes en lo que se conoce como la Guerra Alien Humana, en Dulce, Nueva México. En esa guerra, 66 agentes y trabajadores del gobierno perdieron la vida en agosto de 1979. Como consecuencia del confrontamiento, Schneider perdió 2 dedos de la mano izquierda y tuvo una herida que le dejó una cicatriz que iba desde la parte alta de la garganta hasta debajo del ombligo y otra cicatriz que corría debajo de sus costillas de lado a lado. Murió en el año 1997 en circunstancias misteriosas después de hacer una serie de presentaciones sobre sus operaciones encubiertas y su trágica experiencia en el encuentro violento con los extraterrestres. Los otros 2 sobrevivientes estaban en hogares de ancianos en Canadá. Él decía que había más de 9 especies de extraterrestres y que su agenda es apoderarse del planeta, eliminar 5/8 de la población para el año 2029, y afirmaba que el ejército ha sabido de esto desde hace décadas. Finalmente tenemos el Disclosure Project, o sea, el proyecto de revelación.
El Disclosure Project está encabezado por el Dr. Stephen Greer y algunos de sus miembros son testigos del gobierno y militares. Ellos animan a las personas a hacer contacto. Hay una aplicación para el teléfono que te enseña técnicas para establecer contacto a través de la meditación e invocación. Y además, identifica personas en tu área que tengan la misma aplicación. Así te puedes reunir con ellos a invocar estos seres. Ellos creen que hay extraterrestres en la Tierra y que 2 de ellos están trabajando con el gobierno de Estados Unidos. No creen en los secuestros. Creen que es una falsa bandera de miedo contra los ovnis. Creen que no debemos tenerle miedo a los extraterrestres y creen que ellos nos pueden proveer de energía limpia y gratuita. Toda esta información nos lleva a aún más preguntas. Primero, si estos seres son tan avanzados, ¿por qué no usan medios de comunicación comunes? ¿Por qué para comunicarse con ellos hay que hacer rituales ocultistas, o sea, meditar e invocar, y comunicarse en forma telepática? Segundo, basándonos en que es cierto que hay extraterrestres que trabajan directamente con el gobierno, ¿será que se está concediendo acceso a los humanos a cambio de tecnología, así como en los días de Noé? El tema de los extraterrestres es un área que la Iglesia tiende a ignorar. Mientras miles y miles de personas son testigos de este fenómeno y hay muchos que han tenido experiencias de abducción, lamentablemente la Iglesia no tiene respuesta para esto. Y lo peor es que no ven la relación que hay entre estos seres y los ángeles caídos y los demonios de que habla la Biblia. Es interesante que los investigadores ateos que mencionamos antes sí ven esta relación. En estos últimos meses aquí en los Estados Unidos ha aumentado el reporte de ovnis en los noticieros. ¿Qué pasaría si el gobierno de repente anuncia la llegada de una nave espacial y nos anuncia que estos extraterrestres son nuestros hermanos? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Le creerías al gobierno o a la palabra de Dios? Si no investigas este tema, quizá tu fe pueda ser sacudida. El 8 de diciembre, Haim Eshed, ex jefe de la Dirección Espacial del Ministerio de Defensa de Israel, dijo que los humanos han estado en contacto con extraterrestres. Dijo que hay una federación galáctica y que el presidente Trump es consciente de esto y estuvo a punto de revelar la existencia de extraterrestres, pero no lo hizo porque la humanidad todavía no está lista para esto. También dijo que existe un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y los extraterrestres y que firmaron un contrato con nosotros para hacer experimentos aquí. Un punto que me olvidé mencionar es que estos secuestros se pueden parar en el nombre de Jesús. Estas entidades se someten al nombre de Jesús, así como también los demonios se someten a él. La música me indica que se me está acabando el tiempo. Lo que he presentado hoy es mi opinión, basada en la investigación que hice acerca de este tema. Espero que hayan podido seguir la lógica de la presentación y que esto los anime a investigar más al respecto y poder sacar así sus propias conclusiones y poder ministrar a aquellos que desafortunadamente fueron víctimas de este fenómeno. En el próximo programa vuelve nuestro amigo Marco de León para hablarnos del libro de Jonathan Cahn, El presagio número 2, así que no te lo pierdas. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.